no se ve la presentación que estoy por señalar, ¿eh? ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto. Entonces, la clase pasada habíamos visto un poco al final lo que era faja con alfa arquitectónica, habíamos hecho un repaso. Luego habíamos señalado algunas cuestiones de realismo versus utopismo. Esto es del realismo que trataba más cercano o referenciado con Aristóteles, que trataba de un poco ver el lado político, realmente lo que ocurre en la vida real de la política y compararlo y estudiarlo, pero visto a partir de esa realidad. Y del utopismo, cuyo exponente histórico es Platón, lo habíamos visto en el lado de lo que debería ocurrir en política, es decir, una descripción de un modelo o estado ideal de las cosas, de cómo debería funcionar un sistema político. Entonces esa diferenciación la habíamos visto bien cercana y habíamos arrancado a ver el desarrollo de los pueblos, ¿no es cierto? Una primera etapa en la que todos estábamos de acuerdo a ver un poco cómo se formaba esta sociedad para ver el sentido, sobre todo en derecho político, para encontrarle el sentido a, bueno, ¿por qué nos organizamos como nos organizamos? ¿Eh? ¿Por qué el poder, que es justamente, y lo habíamos señalado en la clase pasada, el poder que es el corazón de la política, el juego de ese poder o la lucha, la conquista del mismo y la conservación luego, ¿por qué surgía esto? ¿No? En una primera etapa con la tribu, como estructura social básica de los pueblos, ¿no? En donde por ahí el poder derivado, que podía ser derivado de varias cuestiones, habíamos hablado de la fuerza bruta, ¿no es cierto? Pero también luego de la sabiduría, el conocimiento, aquello que no se podía explicar, ¿no es cierto? Entonces trataban de explicarlo y ese es el surgimiento, por supuesto, de las religiones. Lo que no se podía explicar tenía que ver con un dios, los dioses con forma de animales, los dioses con forma de cuestiones en la naturaleza, ¿no? Y así habíamos visto en distintas civilizaciones cómo iba avanzando esto, ¿no? A partir de la fuerza bruta en un sentido, a partir de la sabiduría en otro, a partir del temor en otro también, porque tribu contra tribu puede venir otro líder que por ahí uno no se sienta tan cómodo. Bueno, habíamos visto un poco de esto. Y habíamos quedado en, bueno, Grecia. ¿Qué ocurre en Grecia y por qué nos llama la atención Grecia? Que es un tema de examen y de suma reflexión, ¿no? Porque en Grecia, más precisamente en Atenas, vamos a ver por primera vez el desenvolvimiento de la democracia. Pero habíamos señalado una cuestión que era que para comenzar el estudio de cómo funcionaba el sistema político en Grecia, más específicamente en Atenas y en Esparta, habíamos hablado de que teníamos que considerar que los ciudadanos atenienses, o sea, se consideraba ciudadano y por lo tanto con participación dentro de la política, a aquellos varones mayores y no a las mujeres y tampoco a los esclavos, ¿no? Que se está uniendo. Bueno. Si se une un compañero más, seguimos. Si se pudo unir. Bueno. Seguimos entonces. Se ve de vuelta, ¿no? La presentación. Sí, profe. Gente. Se ve, se ve. Sí, bien. Entonces, ¿qué ocurre en Grecia? Bueno, en Grecia vamos a ver este fenómeno de las ciudades-estado como forma de organización social y vamos a ver algunos atisbos de democracia, ¿no? Sobre todo les recomiendo, como siempre ustedes tienen el programa y tienen el manual de Colombo Murúa, pero no está de más, es un gran libro, lo pueden encontrar en cualquier librería, incluso en internet, la política de Aristóteles, que explica muy bien y van a comprender muy bien con eso el análisis realista de Aristóteles, ¿no? Inaugura esto que podríamos llamar
una especie de ciencia política, entre comillas, porque Aristóteles lo que hace es establecer un método comparativo entre las constituciones de ese momento, de distintas ciudades-estado, ver la realidad de esos estados, ver cómo funcionaban políticamente y compararlos. Y describir para él cuál debería adoptarse y algunas modificaciones que hacer. Muy distinto a lo que escribía Platón, que Platón escribía siempre, y como representante del utopismo, llamémoslo ahora, escribía siempre el modelo ideal de ciudad o el modelo ideal de organización política. Entonces Aristóteles establecía un método comparativo de las constituciones del momento. Pero vamos a ver un poco de Platón antes de pasar a Aristóteles. O sea, vamos por el utopismo para llegar al realismo. Entonces, Platón lo que va a escribir algunas obras, entre ellas La República de Platón, que en realidad son conversaciones, pero en ella Platón va describiendo un poco del estado ideal que propone. Y va a comparar un poco, se va a oponer en realidad al Estado de Derecho ateniense, que vamos a ver luego cómo se manejaba, porque en el momento en cuando escribe Platón su obra, Atenas estaba sumida en la demagogia y conducida por políticos corruptos. Esto es importante, vamos a ver los términos y vayan anotando lo que tiene que ver con monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, y democracia / república versus demagogia. Son tipos de gobierno en los cuales uno es virtuoso y el otro es la desvirtuación o el corrompimiento de ese modelo. Entonces tenemos, de un lado tenemos monarquía como mandato de uno, ¿no es cierto? Virtuoso. Y del otro lado tenemos tiranía, mandato de uno, pero desvirtuado, o sea, por fuera del bien común. Con aristocracia sería el gobierno de unos pocos, el gobierno de los mejores, sería el gobierno aristocrático, y la oligarquía sería el gobierno de los más ricos. O sea, es una desvirtuación de la aristocracia, porque la aristocracia supone a los mejores, a la élite en el gobierno, en el poder. La oligarquía es solamente a los que tienen dinero, pero sigue siendo gobierno de pocos. Mientras que el último es el gobierno de muchos, que es democracia, va república, pero en uno va a ser el gobierno de muchos, en donde impera la ley, y el otro va a ser el gobierno de muchos, en donde impera la opinión de muchos. Esa es una consideración muy importante que tenemos que tener porque la vamos a ver. Pero bueno, eso para más adelante, pero es pregunta de examen sí o sí. Eso de las formas de gobierno que plantea Aristóteles y su forma virtuosa y su forma desvirtuada es pregunta de examen. Así que eso vayan anotando. Entonces, ¿qué ocurre en Grecia? Como dar un par de características. Grecia es muy importante en cuanto a nosotros refiere como civilización porque significa, digamos, surge el concepto de lo humano en Grecia, a saber, hay toda una cultura en la cual deja de imperar un poco, obviamente hay dioses, pero como habrán visto, no sé, en películas o en la mitología, los dioses siempre tienen forma de humanos, ¿cierto? Zeus tiene forma de humano, si bien maneja el rayo, ¿no es cierto? Apolo tiene forma de humano, es el dios del sol. Atena, la diosa de la sabiduría, entre otras cosas, tiene forma humana también. O sea, las representaciones de los griegos tienen mucho que ver con el ser humano. Eso como parámetro cultural. Y ese parámetro cultural va a derivar en un parámetro político porque, por supuesto, al hacer consideración sobre el humano, se llama antropocentrismo, es decir, al considerar o darle prioridad al ser humano, mucho de lo que el progreso griego en cuanto a sistema político, en cuanto a ciencia, en cuanto a cultura, va a tener que ver con esa relación. Va a poner al humano por encima de todas las cosas, ¿no? Eso es muy importante que entendamos como característica porque explica un poco el devenir de Grecia luego. Roma va a copiar bastante del modelo griego, si bien va a tener muchas diferencias, va a copiar bastante. Esperen que se agregó un compañero más. Entran tarde. Adolfo, ¿no? Seguimos entonces. Roma se va a parecer bastante, decíamos, al modelo griego, si bien va a tener muchas diferencias, pero va a tomar mucho de la cultura griega
a saber esto de Atenas, por ejemplo, se va a llamar Minerva en Roma, pero es básicamente lo mismo. Zeus se va a llamar Júpiter y así sucesivamente. O sea, Roma toma mucho, lo cambia, le hace algunas modificaciones culturales y obviamente políticas también. Pero básicamente la conformación va a ser la misma, se va a formar en polis, digamos. Va a pasar a ocurrir esto de las ciudades-estado, que sería una representación de lo que hoy conocemos, ¿no? Como la ciudad. O sea, la ciudad tiene su inicio ahí, ya las tribus se van a unir entre ellas, varias tribus, y van a formarse en lo que tiene que ver como una ciudad-estado. Y es ciudad-estado porque no van a estar en algo más grande, sino que van a tener su propia autonomía y su propio gobierno, muy distinto a lo que ocurría al frente de la otra. Digamos. Suponte representémonos nuestro cerebro, resistencia a corrientes, pero que tengan totalmente otra constitución, totalmente otra conformación, que se rijan uno por un monarca, el otro por democracia, o sea, van a ser totalmente separadas una de la otra en cuanto a forma de gobierno. Por eso es la diferenciación de lo que ocurre en una ciudad-estado es muy distinta a lo que ocurre en la otra. ¿Van siguiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo un poco? Chicos, ¿se me escucha Sí, o no se me está escuchando? sí, Sí, profe, se bien, lo escucha bien. hablando solo. Entonces, va a constituir esa polis, habíamos dicho, esa ciudad-estado va a constituir una unidad política. Y fuera de ella, el hombre va a ser considerado un extranjero, digamos, no va a tener los derechos que tiene dentro de esa ciudad. Entonces, una diferenciación importante que va a ocurrir en Grecia, en las ciudades-estado griegas, muchas de ellas, va a ser que la ley no va a originarse por un sentido religioso o va a pasar a explicarse por alguna cuestión majestuosa, sino que la ley va a pasar a sancionarse por los mismos ciudadanos, de una manera u otra, puede ser a través de un modo representativo o puede ser a través de un modo directo, es decir, los ciudadanos sancionando sus propias leyes, y la administración del Estado y la regulación de la justicia van a ser de los propios ciudadanos. Quiere decir entonces que una democracia se va a ir consolidando en Grecia, un estilo de democracia, no la que conocemos hoy en día, pero sí un estilo, y lo vamos a ver cómo se va formando esto. Pero entonces, para comprender un poco esa organización social, la religión va a ser lo que más o menos regule o cohesione a esa tribu. O sea, ¿por qué una tribu se va a unir con otra tribu? Bueno, lo que va a formar ese conglomerado o lo que va a pasar a regular una tribu con otra va a ser esa misma creencia, ¿no? Entonces, las tribus que creían más o menos lo mismo, se van a unir unas con otras. Entonces, esa unión de varias tribus en una va a conformar lo que hoy conocemos como ciudad, ¿no? Y por supuesto, el padre de familia, hay una figura preponderante de él. En derecho romano lo vamos a conocer como el pater family, que es el padre de familia, que va a ser el jefe o la autoridad de la familia, ¿no? Y esta familia en unión con otra forma la tribu y la tribu en unión con otras tribus forma la ciudad. Eso tenemos que tener como un esquema, digamos, sinóptico en nuestra cabeza, que esa es la conformación de la ciudad. Entonces, vamos a conocer distintas clases sociales también. Vamos a empezar a ver en esta nueva civilización distintas clases sociales. No tiene mucho asidero esto en cuanto al examen, no es un tema que lo tengan que tener, pero sí para, insisto, contextualizar un poco en dónde estamos tratando el sistema político griego. Entonces, vamos a tener a los eupatrias, que son los nobles, a los georgi, que son los agricultores terratenientes, los demiurgos, que son los obreros y comerciantes, y los erctemoroi, que son los arrendatarios trabajadores de la tierra, y luego, por supuesto, de todo esto, los esclavos, ¿no? Vamos a tener distintos también, por ahí, instituciones, una es la del polemarca, que va a ser el comandante militar, otra es la del arconte, otra es la comisión de los tesmótetas. No tiene mucho, insisto, no se preocupen tanto por estos nombres, no es tema de examen, es simplemente para situarnos en dónde estamos en el siglo 7 a.C., y vamos a empezar a ver a una Atenas que es aristocrática. ¿Por qué es aristocrática? Porque, por ejemplo, para ser arcontes, que el arconte es quien crea el triunvirato de gobierno, ¿no? ¿Mm? O, en un sentido, arconte crea y también
está dentro de ese triunvirato de gobierno, para ser arconte tenés que ser eupatria. ¿Quiénes eran los eupatrias? Los nobles. Quiere decir que Atenas era aristocrática porque para llegar al máximo cargo tenías que pertenecer a la clase social más alta, ¿no? Pero también vamos a ir descubriendo que con el desarrollo del comercio internacional, donde va a aparecer el dinero, antes se pagaba con sal, por si no lo sabían, donde va a aparecer el dinero que va a reemplazar al trueque como modo de intercambio, se va a promover el ascenso de los demiurgos, que quién eran los demiurgos, los obreros y comerciantes. Esto que ocurre en el siglo VII a.C. va a ocurrir luego en la Edad Media, cuando veamos un poco y lleguemos al Renacimiento y a este ascenso en cuanto a la clase social de los burgueses. Lo vamos a ver un poco en la Edad Media, en la Edad Moderna, cuando los burgueses asciendan al poder. ¿Por qué? Porque hay un nuevo desarrollo del comercio internacional, con lo cual empiezan a perder poder los nobles, es decir, por ascendencia un poco hereditaria, y van a empezar a ascender como clase social los burgueses, que no eran ni más ni menos que los comerciantes. O sea, una cuestión muy similar ocurre en el siglo VII a.C. y luego va a ocurrir 800, 900 años después. Entonces, ¿qué tenemos que saber que va ocurriendo un poco en Atenas? En Atenas hay varias reformas a la constitución ateniense, ¿no? Porque se van dando tensiones sociales. ¿Por qué se van dando tensiones sociales? Por una cuestión lógica de, antes tenían el poder, o mayor poder los nobles, ahora van teniendo mayor poder los demiurgos, los comerciantes. Entonces se producen tensiones sociales. Por supuesto, el que está teniendo mayor poder no quiere perderlo, y el que está viendo que puede ganar más poder quiere obtenerlo. Entonces se van produciendo estos tironeos, y por eso siempre la política, explicado los cambios políticos, se explican a partir de una lucha por el poder, ¿no es cierto? A partir de esas luchas por el poder se generan tensiones sociales, y a partir de esas tensiones sociales revisamos la Constitución, revisamos las leyes, es decir, cambia un poco el derecho. Entonces, esto que nosotros entendemos como derecho político, que uno ata al otro, es decir, el derecho atando a la política, por ahí cambia porque la política es la que desata el derecho y lo transforma, ¿no? ¿Van entendiendo? Esto es lo que hablábamos, las dos clases anteriores hablábamos de, bueno, la subordinación de la política al derecho, pero que muchas veces pasaba que la política hacía sucumbir al derecho ante ella, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. La clase de hoy, les aviso y spoileo, va a ser mucho de teoría. Vamos a tener un poco ida y vuelta hoy como las clases anteriores, así que pasa que tienen que entender esto porque es un tema de examen, apenas es tema de examen y es bastante largo, y si no, no vamos a terminar más la bolilla 2. Pero básicamente la reforma de Dracón lo que va a hacer, Dracón va a revisar la Constitución y va a establecer tribunales en sustitución de la justicia manejada por la aristocracia, esto es, tribunales integrados por los propios ciudadanos, y va a ampliar la ciudadanía a todo aquel que pudiera proveerse en equipo de armas. Bueno, son dos reformas que establece Dracón, no tan importantes, no tan preponderantes, pero sí ya para entender que a partir de las tensiones sociales se revisa lo que está ocurriendo con el derecho. Pero ¿qué pasaba? Subsistía el privilegio de los eupatrias, de los nobles, y se endeudaba la clase popular, con lo cual el endeudamiento, en ese entonces, siglo VII a.C., si tenías deuda, te iba transformando poco a poco, si no las podías pagar, en esclavo. Si no podías pagar tu deuda, te transformabas en esclavo de quien te había prestado el dinero. Entonces, había un endeudamiento de la clase popular y había una subsistencia al privilegio de los eupatrias. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a ocurrir más y más tensiones sociales. Entonces, va a ocurrir la reforma de Solón. Pero también tenemos un problema, porque va a reformar la Constitución otro eupatria, digamos, otro noble va a ser el encargado de dictar una nueva Constitución. Entonces, ya podemos saber que los privilegios no se van a perder, pero bueno, va a hacer algunos cambios importantes, que es, va a cancelar todas las deudas privadas, o sea, va a ser como un tipo de prescripción, ya van a estudiar lo que es la prescripción, supongo, en civil, pero va a ser como un tipo de prescripción. Bueno, de aquí en adelante se cancelan todas las deudas privadas y se prohíben los préstamos con garantía de persona. Esto es, yo no te puedo, si yo te debo dinero, digamos, no termino siendo tu esclavo si no te puedo pagar. No hay esclavitud por deuda. Eso queda cancelado con Solón,
Y con Solón también se incluye esto de que hasta el más humilde de los ciudadanos, por eso es una característica a tener en cuenta, de los ciudadanos, quiere decir los varones mayores de alta edad, puede participar en la función pública. O sea, con Solón hay cambios más preponderantes que con Dracón, y entonces Aristóteles, al analizar esta constitución a partir del cambio y la reforma de Solón, va a decir que la constitución va a ser oligárquica por el Areópago, que era el Tribunal Supremo, en el cual solamente podían llegar aquellos que tenían riqueza. Va a ser aristocrática por la elección de los magistrados, porque para ser elegido magistrado tenía que tener un cierto nivel cultural y para elegir también. Y democrática por la organización de los tribunales, porque cualquier ciudadano podía participar, digamos, de la administración de la justicia. Entonces Aristóteles, al analizar esa constitución, va a señalarle diversas características. Recuerden esto, entonces. Monarquía, como habíamos dicho, es gobierno de uno, pero pensando en el bien común. Tiranía es gobierno de uno, pero deja de lado el bien común y piensa a bien propio. Pero los dos son gobierno de uno. Aristocracia y oligarquía, gobierno de pocos, ambos, pero uno, aristocracia, es el gobierno de los mejores y el otro, oligarquía, es el gobierno de los más ricos. Y por último, democracia y república es el gobierno de muchos, pero en base a la ley, y demagogia es gobierno de muchos, pero en base a lo que opinen los muchos. ¿Se entendió eso? Lo voy a preguntar al final de la clase, por eso tiene que quedarle marcado a fuego, porque es recontra pregunta de examen. ¿Está? Bien, seguimos. Bueno, esto importa. Esto sí quiero que me digan que lo vimos la primera y segunda clase. ¿Cuál era un poco la diferencia que habíamos establecido entre democracia representativa y democracia directa? ¿Quién me puede decir? Democracia directa era cuando los ciudadanos decidían, digamos, o sea, ejemplo, votaban una ley entre todos los ciudadanos y bueno, esa ley se aplicaba. Y la otra era, bueno, yo decido a tal, voto por tal representante y él después se va a encargar de debatir el tema de las leyes y demás junto con otros representantes. Que era el caso de Perfecto. nuestro sistema democrático, representante Exacto. republicano. Muy bien. Representativo, republicano y federal, que habíamos visto un poco algunas características. Por eso es Exacto. importante, digamos, lo que analizamos. Está muy bien la respuesta, por eso es importante lo que analizamos las clases pasadas. Porque si en la clase pasada no analizábamos a ver qué era representativo, no vamos a entender lo que viene ahora con Atenas. Atenas, por ejemplo, va a tener designación de arcontes. O sea, cada tribu, te dice ahí, va a nombrar 10 candidatos y se va a elegir por sorteo los 9 arcontes requeridos. Quiere decir que tenía una parte representativa. Pero ahora vamos a ver también cómo tenía una parte directa, porque los ciudadanos se reunían en esto que se llamaba apela. En la apela los ciudadanos se reunían, era como un gran mercado, una gran peatonal, lo conocemos hoy. Los ciudadanos se reunían en esa gran peatonal y empezaban a decidir leyes, digamos, ¿no? Un debate amplio de todos los ciudadanos, empezaban a elegir las leyes con los ciudadanos ahí. No elegían, digamos, legisladores, como bien indicaron. Entonces, la diferencia un poco entre, que bien dijeron, entre democracia representativa y democracia directa es justamente esta. La representativa, elijo mi representante para que el representante sea el que se encargue de hacer las leyes, administrar el Estado y ejercer el Poder Judicial. En la directa, directamente yo, ciudadano, me encargo de hacerlo. Nuestras democracias occidentales, casi todas representativas, tienen alguna que otra cosita directa, pero son casi todas esencialmente representativas. O sea, hay un artículo de la Constitución, no me acuerdo el número, pero dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representante. Entonces, hay una clara imposición representativa y está escrito en el artículo 1, claramente, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, con representativa primero, y no es una casualidad. Entonces, quiere decir que ya nos va guiando hacia dónde está nuestra forma de gobierno. Pero esto, si me lo pueden responder, es buenísimo. ¿De dónde copia Argentina esta cuestión de la democracia representativa? A ver quién sabe.
Tiren fruta, están aptos para tirar. ¿De dónde copiamos los argentinos? ¿De la Esta española? cuestión de la española, dijo uno. ¿Quién habló? Gabriel. Gabriel. Española. ¿Alguien más? ¿Tengo otra idea? ¿De Estados Unidos puede ser? ¿Quién dijo eso? Bruno. Bruno, Estados Unidos. Gabriel dijo España, Bruno, Estados Unidos. ¿Alguien más? ¿Nadie más se le ocurre? Adolfo, no va a decir nada, ¿no está Adolfo hoy? Sí, sí. Recién me acoplé a la clase porque no tenía internet. Sí, yo creo que más copiamos más para los norteamericanos. Bien, bien. Miren, hay una cuestión con Argentina, que por qué somos una cosa rara, porque claramente nuestra constitución es yanqui, muy yanqui, toma muchas de las cosas de Estados Unidos, somos bastante parecidos como conformación territorial, ¿no? Un país muy extenso geográficamente, entonces Alberdi, al momento de escribir, y lean este librito, Bases de la República Argentina, ha sido sí imperdible. Alberdi hace lo que hizo Aristóteles en su momento, salvando todas las distancias, pero hace lo que hizo Aristóteles de analizar las constituciones de la actualidad, de su actualidad, y ver cuál era la más conveniente, ¿no?, para aplicar. Entonces Aristóteles lo hace en su libro La Política y Alberdi lo hace en su libro Bases para la Constitución Argentina, que es lo que luego tomamos para dictar nuestra constitución, ¿no? Entonces, tomamos muchísimo de lo que tiene que ver con la Constitución norteamericana, que se trata por enmiendas, bueno, nosotros acá por artículos, no tiene mayor importancia eso, sino que tomamos la base de la Constitución norteamericana, que es clara y absolutamente representativa. O sea, los yanquis aseguraron de que su gobierno fuera eminentemente representativo. O sea, eso era una cuestión tajante para los yanquis. Ahora, ¿qué pasa con Argentina y por qué es un híbrido Argentina? Gabriel era el que había dicho España, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No estás tan errado. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver luego con nuestro derecho civil, nuestra organización de justicia, esto es, por ejemplo, el dictar una sentencia en Argentina o cómo se conforma la justicia argentina, como dije, código civil, código penal, todo eso lo tomamos del derecho romano, que obviamente España, Italia lo aplicaba a la Europa occidental, ¿no? Entonces, Argentina hace un híbrido en lo que tiene que ver con derecho romano y constitución norteamericana, y hace una mezcla ahí en la cual nosotros tenemos un ejecutivo fuerte que se supone que tiene que ser ágil para resolver, pero tenemos una justicia a la europea que es súper lenta, súper burocrática. En Argentina, con la extensión territorial que hay y con todos los problemas que tenemos, claramente van 200 años de gobierno independiente argentino, y no hemos sabido solucionar algunas cuestiones que tienen que ver con la agilidad de la justicia, entre otras cosas. Pero bueno, es un híbrido raro argentino. Cerrando ese tema, van a ver ahora cómo se iba conformando Atenas. Pero bueno, hay varias reformas y van ocurriendo varias cuestiones en Atenas, a saber, hay una tiranía en el medio. Pisístrato es un tirano que se apodera del gobierno de Atenas. Hay una reforma de Clístenes, Clístenes va a reemplazar a Pisístrato y va a dividir la organización del pueblo en 10 grupos, los arcontes van a ser elegidos por la asamblea, se van a crear cargos de estrategas, se crean institutos del ostracismo. Insisto, esto, no se preocupen por esto, lo van a tener en el Power, no es pregunta de examen, pero está para el repaso. Y para saber que antes de la democracia propiamente dicha Atenas hay varias reformas. Eso es lo que tienen que saber. Y la reforma de Fialtes, finalmente, que va a reducir funciones del Areópago y lo va a convertir en un tribunal simbólico, va a crear un Consejo de los 500, va a crear una gran asamblea que van a asumir la conducción del Estado, alcanzando la democracia plena. Es decir que con la reforma de Fialtes se alcanza la democracia plena. Bueno, seguimos con la parte 2 de la bolilla. ¿Se ve ahí? Pericles.
¿O no? Ahora se están viendo las tiranías, profe. ¿No? Sí, se ve, profe. Ya voy. Ahora sí. Bueno. ¿Qué ocurre acá? Acá va a entrar un personaje muy importante y que también es pregunta de examen, el señor Pericles, donde Pericles es el que va a transformar, en el gobierno de Pericles se va a ver una Atenas, digamos, florecida. Va a florecer todo en el gobierno de Pericles. La cultura, la política, la ciencia, todo. En el gobierno de Pericles se va a llamar el siglo de oro, ahora vamos a ver por qué. Pero Pericles claramente va a inaugurar esto de una democracia y va a dar una definición de democracia. En cuanto a que va a decir que nuestro gobierno se llama democracia porque la administración del Estado, vamos de vuelta con esto, la administración del Estado, ¿qué quiere decir esto? Cuando habíamos hablado de Estado en la primera clase, ¿qué les había dicho? ¿Cómo teníamos que situar al Estado? ¿Cómo podíamos más o menos esquematizar un Estado? En forma de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Ese es un esquema moderno nuestro del Estado, ¿no? Pero sirve también para comprender cómo se manejaba antes. Cuando hablamos de Estado, hablamos del Estado como un todo, digamos, como un todo en el cual se maneja la forma o la manera de hacer las leyes, la forma de ejecutar, administrarla y la forma de otorgar justicia, ¿no? Entonces, teníamos esa conformación. Entonces, Pericles, al definir, va a decir que esa administración del Estado no va a pertenecer a unos pocos, sino a muchos. Entonces, cada ateniense de cualquier condición, cada ciudadano ateniense de cualquier condición, está obligado a procurar el bien del Estado y, siendo nombrado para las magistraturas son esas instituciones que habíamos visto que arconte, estratega, integrante de la asamblea, consejo de los 500, bueno, eso la vamos a ver mejor ahora, pero al ser un ciudadano nombrado para las magistraturas, será honrado, no en razón de su linaje, o sea, no es por una cuestión hereditaria de que mi papá fue, entonces yo soy noble y tengo que ser, sino por su virtud y bondad. ¿Qué vamos a ver con Pericles y con la democracia ateniense? Una cuestión muy particular, que es que todos los ciudadanos en algún momento de su vida van a participar de alguna magistratura. Supónganse hoy, sitúense, contextualícense hoy, todos los habitantes, todos los ciudadanos de Resistencia alguna vez van a ser o integrantes del Consejo Municipal, o jueces, o van a integrar la Intendencia Municipal, o van a ser secretario de Ambiente, o van a ser secretario de Seguridad y Movilidad Urbana, lo que sea. En algún momento de la vida a todos los ciudadanos chaqueños les va a tocar eso. Bueno, eso pasaba en la democracia ateniense. En algún momento de su vida le iba a tocar a uno, ¿por qué? Porque se elegía por azar. Esa era una de las particularidades. O sea, claramente para esto los atenienses sabían muy bien que todo ciudadano ateniense estaba preparado para ejercer en cualquier momento alguna magistratura, preparado cívicamente, ¿no? Entonces, se decidía por azar y los cargos tenían una renovación constante y de esta manera permitían que, al tener una renovación constante, nadie se acentúe en el poder, ¿no es cierto? Ya inauguraban lo que tenía que ver con la alternancia en el gobierno, pero así también como hay excepciones, Pericles va a saber utilizar muy bien esto para él acentuarse en el poder. Ahora vamos a ver cómo lo hizo. Pero bueno, el siglo de Pericles es llamado siglo de oro porque gobierna durante bastante tiempo, o sea, es elegido para el cargo de estratega, uno de los cargos más elevados, anualmente desde 458 a 429 a.C. Entonces, esa etapa va a ser considerada como el siglo de oro. ¿Qué va a hacer? Algunas cositas que va a hacer Pericles. Va a otorgar una dieta o sueldo, en ese momento llamado mistoi, para la función pública. Y eso quiero que frenemos acá. ¿Están de acuerdo en que tiene que haber un pago para ejercer la función pública? Sitúense como atenienses, si todos participaban en el gobierno y muchos de los cargos eran elegidos por azar. ¿Estaba bien? ¿Consideran que está bien un sueldo? ¿Consideran que tiene que ser elevado? ¿Que no tiene que ser elevado? ¿Qué opinan de esto? Sí, un sueldo simbólico tendría que ser, más que nada. Ajá, ¿cómo es eso?
y no una, digamos, una remuneración elevada. Convengamos que nosotros tenemos nuestros representantes que son honorable consejo deliberante, por ejemplo, ¿no? Pero tienen una remuneración que en definitiva son ellos mismos los que digamos, llegan a esas remuneraciones. ¿Sabés, Adolfo, por qué se llama honorable? Y sí, porque es un honor estar en ese cargo, en ese puesto, digamos, Claro. ¿no? En No, realidad honorable era... Ay, ¿Cómo? Sí. eso viene de la Tiene que frase ser ad honorem. honores, que es porque no reciben una remuneración por lo que hacen. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Ad Ruth, honorem. Ruth. Bien, sí. Ruth. ¿Alguien más quería hablar? Bueno, como bien dijeron, bueno, Adolfo tiene una posición tiene que ser algo como simbólico, ¿no es cierto? Si va a ejercer esa posición, tiene que ser simbólico. Ahora, te planteo esta cuestión, Adolfo, o a quienes piensen así. Y si hacemos una cuestión meramente simbólica, no estamos como un poco, y esto lo estoy preguntando, no estoy afirmando nada, se lo pregunto a usted a ver qué piensa. No estamos un poco empujando a que puedan ser fácilmente corrompidos esos representantes o esos funcionarios públicos. Es decir, si nosotros pagamos poco ante tamaña responsabilidad, ¿no entrarían en un vicio fácil, por así decirlo? Sí, está bien esa posición también, pero lo que pasa que eran elegidos al azar, o sea que evidentemente no tenían mucho tiempo en su mandato tampoco, que esto me parece muy Ahí va, bien. me encantó eso, me encantó eso. Vos decís que no tenían tiempo, digamos, para ejercer Exacto. la función pública, teniendo también su... Bien, bien, eso está bueno, ¿por qué? Porque era un poco de lo que ocurría en Atenas. ¿Qué iba pasando? Claro, los que ejercían función pública también eran o comerciantes o artesanos o tenían que trabajar la tierra o que... Entonces, era un poco de, me estoy dedicando, está todo bien, me dedico a la función pública, a mi ciudad, que la amo, ciudad-estado, todo muy lindo, perfecto, pero descuido mi casa, descuido mi comercio, descuido la tierra que estoy trabajando y al final lo que ocurría un poco en Atenas y cómo se desvirtuó el ateniense, los nobles tenían mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque compraban a esos funcionarios públicos, entonces seguían gobernando los más ricos. Esto era un poco lo que pasaba y por eso está bueno la experiencia de Atenas para ver cómo lo iban resolviendo esa cuestión. Por eso les preguntaba primero a ver qué opinaban ustedes. Claramente, hoy la realidad es otra, digamos, mucho de la política tiene que ver también con me meto para ganar dinero, no es que me meto para una cuestión de, bueno, porque quiero salvar a mi ciudad o lo que sea, quiero el bien común, que también puede pasar, o como dijimos también en la primera clase, esto de que hay múltiples grises y no solamente la gente se mete para ganar dinero, sino también tiene una conciencia de bien común, o también puede tener una conciencia de meramente me meto para el dinero y listo, pero hay una cuestión que es que muchas de las cosas ya están inventadas, digamos, en política, y está bueno repasar la historia para ver cómo se fue decantando eso y por qué se empezó a dar, digamos, esta dieta o sueldo a los funcionarios públicos. Y Atenas es un buen ejemplo de eso, ¿no? Mucho de lo que tenía que ver con esos fundamentos era, no tengo el suficiente tiempo como para dedicarme a mi ciudad, necesito dieta o sueldo, y otro de los fundamentos era, si no lo pago, ocurre que pueden venir los nobles y fácilmente, digamos, tienen el poder y esto desvirtúa muchísimo lo que tiene que ver con una democracia en serio. Entonces, por ahí viene el fundamento. Como bien dijo Adolfo, hay veces que se torna excesivo ese pago, ¿no? Y ahí entra un poco la molestia, pero bueno, es tema de otro momento. Entonces, lo que ocurre en ese siglo de oro es que en el momento que gobierna Pericles y establece estas cuestiones, hay un auge de las artes y las ciencias, apenas se establece un verdadero imperio marítimo y el régimen democrático es directo. Ahora vamos a ver bien cómo era ese funcionamiento. Entonces, en Atenas, y esto es importante cuando veamos el tema de la soberanía, ¿qué es la soberanía?
en Atenas se da la base de la soberanía popular, que es que el sistema recibe el nombre de democracia porque no está en manos de una minoría, sino que está en manos de la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Es democracia Atenas porque no deciden las leyes un grupo de oligarcas, no deciden las leyes un grupito de aristocráticos considerados los mejores, sino que las leyes las decide la mayoría de los ciudadanos. Esa es la base de la soberanía popular. Vamos a verlo en bolillas posteriores. Se establecen dos cuestiones también, lo que tiene que ver con la isonomía y la isegoria. La isonomía o isonomía o isegoria o isegoría, lo mismo. La isonomía va a ser la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso se va a ver por primera vez en el gobierno ateniense. Va a haber igualdad ante la ley ante todos los considerados ciudadanos. Insisto con esto, mayores, varones, libres. Esos son los ciudadanos en Atenas. Y la isegoria va a ser la libre opinión sobre el interés público. Es decir, desde el más joven de esos ciudadanos hasta el más viejo, va a tener la posibilidad de opinar sobre las cuestiones que hacen interés público de la ciudad. Cuestión que no ocurría en otros gobiernos. Entonces, ahora sí, agarren virome, agarren cuadernito y empiecen a anotar un esquema de cómo era el Estado ateniense en ese momento o cómo era la Constitución ateniense. La Constitución ateniense va a tener un instituto que va a ser el Senado, también llamado Consejo de los 500, también llamado Bulé. Entonces, una institución en Atenas va a ser Senado, Consejo de los 500 o Bulé. Son sinónimos. Esa va a ser una institución en Atenas. ¿Cómo va a estar integrada esta institución? Van a ser 500 ciudadanos, van a integrar ese consejo, por eso se llama Consejo de los 500. Esos ciudadanos tienen que ser mayores a 30 años y van a ser 50 por tribu por elección anual por sorteo. ¿Qué quiere decir esto? Cada tribu, o sea, había 10 tribus, esas 10 tribus elegían a 50 representantes por año, por sorteo. ¿Se entendió? ¿Qué funciones cumplía ese Senado, Consejo de los 500 Bulé? Todas las funciones de la administración pública. Finanzas, firmaba tratados, generaba alianzas, ejecutaba las decisiones de la Asamblea. O sea, ese Consejo de los 500 va a ser como un poder ejecutivo. ¿Se explica? Sí, profe. Perfecto, entonces. Entonces, un poder ejecutivo, algo muy novedoso, va a estar integrado por 500 ciudadanos que son los que van a administrar a Atenas. Se renovaba cada año, cambiaba eso. Imagínense el despelote que era el Consejo de los 500 Bulé. Pero bueno, funcionaba. Atenas tenía la particularidad de que todos sus ciudadanos estaban preparados para ejercer cualquier tipo de función pública. Entonces, había mucha cultura cívica en la ciudad. Imagínense en una resistencia que cualquier ciudadano pueda administrar el poder ejecutivo de la ciudad, sería quizá un verdadero caos. Pero bueno, otra institución, asamblea o eclesía también, son sinónimos. Segunda institución. ¿Qué funciones cumplía la asamblea o eclesía o cómo se manejaba? En ella participaban todos los ciudadanos mayores de 20 años, se reunía cada 9 días y generaba resoluciones que podían formar parte de la Constitución ateniense. En caso de que una resolución se contradiga con la otra, había una revisión que la generaban los dicastas. Ahora, hay como una acción de amparo que se llama la grafe paranomón, tiene un nombre ahí de tipo conjuro de Harry Potter, ¿no? Pero la grafe paranomón era como una acción de amparo que va a ser la primera acción pública constitucional, casi de la historia, en la cual cualquier ciudadano en esa asamblea que se reunía cada 9 días podía oponerse ante quien propuso una ley ilegítima. ¿Cuándo una ley era ilegítima? Cuando se contradecía con la Constitución. Entonces la podía oponer por escrito ante el Tribunal de los Eliastas, ya vamos a ver qué eran los Eliastas. Entonces,
La asamblea básicamente tenía funciones de poder legislativo, o sea, generaba resoluciones legislativas. Entonces tenemos ahí que esta institución en Atenas cumplía las funciones de un poder legislativo. En esa asamblea se van a elegir a los estrategas o generales arcontes, uno por tribu, 10 en total, la vas a elegir esa asamblea. Los estrategas van a tener esa función preponderante de, bueno, alguien al fin y al cabo tiene que tomar la decisión, vamos a la guerra, no vamos a la guerra, formamos las milicias, no formamos la milicia, y un poco como habíamos visto, Pericles va a ser elegido estratega año a año, claramente va a ganar mayor poder siendo estratega, va a ser el ciudadano por excelencia, digamos, de Atenas, y va a manejar las riendas desde ahí. O sea, esto de, bueno, al final es una democracia, todos decidimos todo, bueno, Pericles lo va a aprovechar y también él como que va a tener un poco ahí de manejo de la asamblea, manejo del Senado, Profe, bastante bicho. Sí, usted en la clase había hecho una pregunta de una frase que habían dicho la sí. democracia es el peor de los sistemas. ¿Quién lo había dicho? Pero te falta una parte de la frase. Eso fue lo que pude anotar. No. La democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Sí, con excepción de todos los sistemas políticos Ahí restantes. está. Muy bien. De Eso dijo Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill. Vamos a ver en un momento quién es Winston Churchill, pero básicamente te spoileo, Churchill fue el primer ministro de Gran Bretaña. Sí, profe, ya lo sé. Bueno, él, básicamente. Una referencia de las democracias occidentales del señor. Exacto. Así que algo sabía. Básicamente lo que quiere decir la frase, un poco irónica también, es, está bien, la democracia tiene los defectos que tiene, claramente no podemos solucionarlo todo, pero comparada con el resto de los sistemas que se probaron en la historia, es el menos peor, por así decirlo, ¿no? No hay otro sistema que asegure un funcionamiento de las libertades individuales, las libertades colectivas, que por lo menos no hay una verdadera igualdad, claramente, pero por lo menos hay como un punto de partida, asegura un poco de esto. Imagínense lo fea o lo pésima que eran los otros sistemas, ¿no? Entonces, un poco lo hace irónico, pero sí, lo dijo él. Entonces tenemos hasta acá, Consejo de los 500 Obules, que va a manejar el poder ejecutivo, entre comillas, de Atenas, la Asamblea o Eclesía, que va a manejar el poder legislativo. Después tenemos otros 3 institutos más en Atenas, que van a ser los arcontes, que van a haber varios. Va a haber un arconte en jefe, que va a ser la cabeza visible del Estado, es por eso que les digo, el arconte o estratega también, si se quiere, siempre va a tener que haber una cabeza visible del Estado, porque imagínense ustedes que venga, bueno, en este caso tenemos la ciudad-estado de Atenas, pero vienen los 2 reyes de Esparta. Bueno, ¿con quién hablamos? Y claramente no van a hablar con el Consejo de los 500, digamos, no se puede, no hay posible. Entonces, un representante, una cabeza visible del Estado tiene que haber, bueno, ese era el arconte en jefe. Después va a haber un arconte rey o basileus, que va a ser un funcionario religioso del Estado. Un polemarco, va a entender en las causas de extranjeros. Arcontes menores que se van a ocupar de asuntos judiciales. Secretario arconte, o sea, los arcontes van a ser un instituto de unipersonal, por así decirlo. Entonces, van a cumplir funciones del Ejecutivo, ciertas funciones del Ejecutivo también las cumplen los arcontes. Luego va a haber un Consejo del Areópago. ¿Quiénes llegaban a ese Consejo de los Areópagos? Para llegar al Consejo tenías que haber sido en su momento arconte. Y ese Consejo del Areópago entendía en homicidios, incendio doloso y envenenamiento. O sea, entendían causas judiciales muy específicas. Para llegar al Consejo del Areópago claramente tenía que ser ya anciano, sabio, tenía que demostrar que ya había pasado por alguna función en el gobierno ateniense y era vitalicio. Una vez que llegabas ahí, duraba para toda la vida. Y luego van a estar los juzgados populares, donde se resolvía la mayor parte de los conflictos judiciales. Imagínense una deuda de un ciudadano con otro ciudadano, me invadió mi terreno, bueno.
¿quiénes integraban los juzgados populares? 6.000 ciudadanos divididos en 10 secciones. Entonces se dividían en 600 y ahí se resolvía a mano alzada, digamos, tenía razón uno, tenía razón otro. Esos eran los tribunales del hasta entonces. Tenemos en Poder Ejecutivo tenemos a los arcontes y al Senado, Consejo de los 500 Ulé. En el Poder Legislativo tenemos a la Asamblea o Eclesía. Y en el Poder Judicial tenemos los tribunales heliastas, o juzgados populares, y el Consejo del Areópago. Ese era el funcionamiento de la Constitución ateniense y de la ciudad-estado ateniense en la época. Con Pericles, entonces, Atenas va a ser una polis, una ciudad-estado caracterizada por su autarquía y su eleuteria. Va a haber libertad y autarquía. ¿Por qué autarquía? Porque va a tener autosuficiencia moral y autosuficiencia económica. O sea, dentro de la polis, cualquier ciudadano ya podía encontrar la satisfacción de sus necesidades, y eleuteria porque había isonomia y segoria, que era igualdad ante la ley e igualdad de expresión, y también tenía autonomía propia, porque los propios ciudadanos eran los que dictaban sus propias leyes, al fin y al cabo. Si bien Pericles, como digo, va a saber utilizar, va a ser un hombre preponderante, por eso va a ser el siglo de oro, él se va a hacer nombrar estratega año tras año, digamos, nada es perfecto, pero al fin y al cabo las leyes se dictaban por la Asamblea o Eclesía, el Consejo de los 500 tenía 500 personas renovadas año tras año para decidir y llevar a cabo la administración del Estado. O sea, Pericles tampoco que gobernaba totalmente solo. Y aparte el Poder Judicial era un Poder Judicial democrático, o sea, no cualquiera decidía sobre las cuestiones de la justicia en Atenas. Entonces, Atenas iba a ser una verdadera, si se quiere, en ese momento, especie de democracia, o va a ser la primera consideración democrática o sistema democrático de la historia. Profe, ¿Sí? usted estaba moviendo el power porque quedó en la parte de Pericles. ¿Ah, sí? No, sí, está en Pericles donde dice Atenas es una polis. Sí. Sí, estamos acá. Estamos acá. Okay. ¿Cuál va a ser la definición de polis para Aristóteles? Asterisco, pregunta de examen. Para Aristóteles, la polis va a ser la comunidad perfecta de varias aldeas. Esto va a estar en examen, calculo que va a estar, así que anoten. Por hoy analizamos el gobierno ateniense. La clase que viene vamos a terminar con la bolilla 2 porque vamos a analizar lo que es la constitución espartana y la vamos a comparar con la constitución ateniense. ¿Para qué está bueno esto? Para que vean cómo la constitución ateniense funcionaba como un arquetipo de Estado democrático y la constitución espartana era el arquetipo de Estado aristocrático. O sea, era bien distinto. Van a ver un poco cómo era un sistema político democrático, entre comillas, y cómo era un sistema político aristocrático de la época. Y van a ver también cómo muchísimas de las cosas que ocurren en estas dos constituciones, en estas dos ciudades de Estado, las seguimos teniendo hoy en día. Por eso Grecia es tan preponderante, tenemos mucho de la cultura griega en cuanto a nuestra civilidad, entre comillas, si se quiere. Entonces, es muy importante conocerla porque después vamos a ver cómo se puede desvirtuar este tipo de instituciones. Pero lo vamos a ir viendo acorde a las clases. Así que por hoy creo que estamos con esto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta para cerrar? Bien, tengan en cuenta siempre virome, papel, para ir anotando lo que yo les voy tirando como pregunta, examen, pregunta, examen, pregunta, examen, porque no falla, digamos. No va a salir de ahí lo que tengan que ver en el multiple choice, cuando lo tengan en el segundo cuatrimestre, y lo que tengan en las preguntas a desarrollar en el examen final. Así que eso como clave de la materia está bueno para que ustedes vayan teniendo. Creo que alguien habló en el chat. Ah, bien. Perfecto. Bueno, nos vemos el martes que viene. Si no hay más preguntas, cerramos acá. Dale, profe. Muchas gracias. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense. Chaucito, igualmente. Chau, chau. Chau, chau.